Miren, yo voy a estar en estos domingos hablando del capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12. Ya Osmar habló del 1, 2, 3 y 4. El pastor habló de 5, 6, 7 y 8. Y entonces yo hablo de la sección que falta y luego viene el hermano César a hablar de la última sección. ¿Qué tiene de interesante esta sección? Porque miren, cuando uno se pone a leer Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, uno dice, oye, aquí la cosa como que cambia, ¿no? Porque nosotros venimos de que el apóstol Pablo nos tiene arriba, hablándonos de toda la necesidad del hombre, de toda esa dificultad que tiene el hombre para ser salvo, de todo esto que está, ¿saben? Hablando de que el hombre es pecador, de que el moral es pecador, de que todos necesitan un salvador, hablándonos del poder del evangelio. Termina el capítulo 8 de una forma gloriosa, hablando de quién nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ¿saben? Nos tienen en la nube, hermano. Nos vienen hablando bellísimo. Y entonces cuando tú comienzas a leer el capítulo 9 y te cambian esa idea, tú dices, perro, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué fue esto? ¿No? De hecho, si ustedes terminan de leer el capítulo 8 y automáticamente comienzan a leer el capítulo 12, hay como que una conexión natural, ¿no? Porque desde el 1 hasta el 8 se nos ha venido hablando de todas las cosas lindas que Dios tiene para nosotros, y en el 12 se comienza a hablar de cómo el hombre debería responder a todas esas cosas lindas, buenas y maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. No se pareciera que hubiera como que una conexión ahí natural y el 9, el 10 y el 11 fuese algo aparte. Y realmente es como un paréntesis que se hace. Porque miren, comienza el apóstol Pablo a hablarnos del estado pasado de Israel, que es el capítulo 9. Luego nos habla el apóstol Pablo del estado presente, de cómo está Israel, la nación de Israel y los judíos actualmente. Y luego termina hablándonos en el capítulo 11 del futuro de Israel, cómo va a estar Israel. No sé si me entendieron. Lo cierto es que el 9 es el pasado, lo que sucedió con ellos. El 10 es el presente, cómo están ellos. Y el 11 es lo que va a suceder con ellos, ¿no? Y entonces el capítulo 12 ya es una respuesta natural a todo lo que se nos ha hecho, a todo lo que se nos ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 para la iglesia en general. Lo cierto es que me llama la atención mucho esto. Viene el apóstol Pablo hablándonos del amor de Dios, de quién nos separa, de toda esta cantidad de cosas. Y miren cómo comienza el versículo 1 del capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Saben? El apóstol Pablo comienza este capítulo hablando de que realmente, o sea, hay una carga en él, una carga genuina, hay una preocupación genuina en él por lo que está pasando con el pueblo de Israel, por la situación que tiene el pueblo de Israel, la situación que estaba atravesando el pueblo de Israel, por supuesto, en su tiempo, en su contexto. Y entonces es tan fuerte así que el apóstol Pablo dice, preferiría yo mismo ser maldecido, preferiría yo mismo ser excluido de la gracia de Dios para que ellos pudieran recibir la gracia de Dios. Entonces es muy tremendo el contraste, ¿no? Entre amor, y luego maldición, luego condenación, luego juicio. Y tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? Miren, de hecho, cuando uno lee este capítulo, surgen tres preguntas. Surgen tres preguntas que son absolutamente necesarias responder, y de allí parte un poquito lo controversial que yo le decía que es el capítulo, ¿no? Porque número 1, la primera pregunta, ¿qué significa para Israel que no haya visto al Mesías? Porque en este capítulo se nos habla de cómo Israel no identificó al Mesías, no vio al Mesías. Una segunda pregunta es, ¿qué dice esto acerca de Dios? Porque si se supone que en el Mesías íbamos a ser bendecidos, si se supone que en el Mesías es la única forma de salvación genuina que tiene la humanidad para ser salva, si es el Mesías la puerta hacia el cielo, o sea, si es el Señor Jesucristo esto, y que no lo haya visto después que Dios le ha prometido y le ha dicho, tú eres mi nación santa, tú eres mi pueblo escogido, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro, y ahora viene el Mesías y Israel no lo ve, ¿qué dice esto acerca de Dios? ¿Qué dice esto acerca de la palabra de Dios? Porque cualquiera pudiera decir, se peló Dios. Porque se supone que si el Mesías es la puerta a la salvación y a la bendición, se supone que si Israel tiene todas las promesas de parte de Dios, apenitas llegar al Mesías,
el primero que tenía que verlo y reconocerlo, ¿quién era? Israel. Pero Israel no lo vio. Israel no lo vio, pero no lo reconoció. Entonces, ¿qué dice esto acerca de Israel? Pero aún más importante, ¿qué dice esto acerca de Dios y de su palabra? Porque ustedes saben que es tremendo, mis amados, que después que Dios tiene todo un Antiguo Testamento peleando por Israel, defendiendo a Israel, Dios diciendo que ama a Israel, Dios enseñando tantas cosas y tanta, no voy a usar esa palabra, pero tanta exclusividad con Israel, de la noche a la mañana esto cambia. De la noche a la mañana Dios como que echa para un lado de Israel, deja a un lado de Israel y comienza a amar a otra gente. Comienza a formarse no otro pueblo, porque eso es necesario que la iglesia lo sepa. Mis amados, nosotros no somos el pueblo de Dios, no. El pueblo de Dios es Israel. ¿Ustedes saben qué somos nosotros? La iglesia de Jesucristo. Amén. Dos cosas completamente diferentes. Dos cosas con promesas completamente distintas. Dos cosas con un destino profético y futuro completamente diferente. Si yo les hablara hoy de la escatología para Israel, bueno. Pero si les hablara de la escatología para la iglesia, uno diría, ¿sabes? Somos dos cosas diferentes. Entonces hay gente por ahí que si no tiene una bandera de Israel no puede orar. Que si no tocan un chofar no siente la presencia de Dios. Que si no se ponen un kippah, ¿saben? No pueden estar en el servicio. Hay gente por ahí que no diga Jesús, diga Yeshua, diga pechuga. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Hay gente por ahí que en vez de leer la Biblia en nuestro castellano, como nosotros lo tenemos, entonces se ponen a hablar un montón de palabras en hebreo, un montón de cosas, y tú dices, no, pero es que nosotros somos no, Señor. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, y como iglesia tenemos una bendición grandísima. Y ahorita en el desarrollo del capítulo, Dios mío, yo ni siquiera he empezado, ya el tiempo está avanzando, vamos a ver un poquito de eso. Pero entonces miren, ¿qué dice acerca de Dios que no viera el Mesías? ¿Qué dice acerca de Israel que no viera y reconociera al Mesías? Aún más importante, ¿qué dice acerca de Dios? Porque algunos pudieran decir que Dios es como un novio que promete amor, te amo, mi vida, mi reina, pero después que la esposa ha parido 5 o 6 hijos, que está, ustedes saben, un poquito, no está como cuando tenía 19, el hombre deja de amarla un poquito. Hasta el punto que la deja botada. Cualquiera pudiera decir, así fue Dios. Tuvo a Israel 400, 500, 600, 1000 años. Israel le dio lo mejor. Pero ahora Dios decidió dejar tirado a un lado a Israel y decidió agarrarse a otra gente con formación iglesia. Eso pudiera decir cualquier persona, porque eso a primera vista pareciera ser. Pero ya hay que entenderlo. Entonces, ¿qué dice acerca de Dios esto? ¿Y qué dice acerca? Y esa es la otra, esa me gusta más. ¿Qué dice acerca de nuestra posición en Dios actualmente? Porque entonces nosotros, como dicen las mujeres, no te metas con un hombre infiel, porque si le fue infiel a aquella, también le va a ser infiel a esta. Y perdónenme, no, por las comparaciones. Es hasta grotesco que yo haga esas comparaciones en cuanto a Dios. Pero si amó a Israel y lo votó por irse con la iglesia, en cualquier momento puede votar a la iglesia para irse con otro pueblo. No sé, un poco de haitiano. Ahora no queremos y no digo haitianos porque son negritos, no piensen eso, yo no soy racista. Pero si amó a Israel y lo votó, también puede amar a la iglesia y después votarla. Entonces cualquiera pudiera pensar estas cosas. Cuando nosotros leemos estos capítulos, cuando leemos el versículo 1 del apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 9, diciendo que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, imagínense ustedes qué tremendo que miren todo lo que tuvo Israel. O sea, todo lo que Dios le dio a Israel. Dios le dio, número 1, que son adoptados, que fueron adoptados. Miren, cuando Moisés va y se presenta a Faraón, y es muy tremendo y es muy lindo, Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón, deja ir a mi hijo Israel. O sea, Dios no decía hijo así como dice mucha gente por ahí, hola hijo, ¿cómo estás? No, Dios decía mi hijo, amaba a su hijo Israel. Y cuando mandó a Moisés a hablar con Faraón, le dijo, deja ir a mi hijo. O sea, fueron adoptados entre todas las naciones del mundo, entre todas las nacionalidades del mundo. Dios adoptó a Israel.
Entonces imagínate, Israel fue adoptado. No solamente fue adoptado, Israel tuvo la gloria. Miren, cuando ellos caminaron por el desierto, hermano, vieron la gloria de Dios. Ellos vieron, de día los seguía una nube y de noche los seguía una columna de fuego. La nube para protegerlos del sol tan brutal en el desierto. Y entonces ellos caminaban por el desierto bajo una nube. Los seguía una roca que les daba agua en el desierto. En la noche había una columna de fuego que los iluminaba y los calentaba. O sea, esta gente, hermano, vio la gloria de Dios. Vieron ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos eso? ¿Ah? Oye, ver la gloria. No, pero ya va, es que nosotros estamos viendo la gloria de Dios de una forma más grande, más hermosa, más completa, más perfecta. Pero Israel vio la gloria de Dios. Entonces Israel tiene la adopción, fueron adoptados, vieron la gloria, tuvieron el pacto. Miren, ustedes saben cuántos pactos hizo Dios con Israel. Impresionante. Por lo menos 4 pactos: el abrahámico, el davídico, el de Jeremías, el de Ezequiel, con esa nación. Y los pactos como que cada vez se iban haciendo más tragables para la humanidad, porque el pacto con Abraham fue fuerte, después el pacto con Moisés, que es la ley, más fuerte, después el pacto con David. Qué lindo que David dice: Señor, yo quiero, eso está por allá en Reyes, Señor, yo quiero construirte una casa. Y el Señor le dice: mira, yo a ti no te pedí que me construyeras casa, yo a ti no te dije que me hicieras casa, yo te voy a hacer una casa a ti. Y en esa casa tu reino va a ser eterno y tal y todo lo demás, hablando del nacimiento del Señor Jesús, por supuesto. Entonces, Dios hizo como 4 pactos con Israel. Cada pacto era más sencillo, era más fácil, era más suave. Y entonces nada, no solamente tuvieron el pacto, tuvieron la promulgación de la ley. O sea, Dios permitió que se les enseñara, hermano. O sea, que así que voy hasta tu casa y te enseño, te predico para que tú aprendas, para que tus ojos estén abiertos. Dios les dio la ley, les dio el culto y les dio promesas, pero para tirar para arriba. Cualquier cantidad de cosas le dio Dios a Israel. ¿Y qué hizo Israel cuando apareció el Mesías? Lo crucificó. Cuando el Mesías apareció, algunos dirán: no, pero fue el ejército romano, fueron los romanos los que lo crucificaron. Por supuesto, es verdad, fueron los romanos los que lo llevaron a la cruz. Pero ¿quiénes hicieron el juicio? ¿Quiénes propiciaron esto? ¿Quiénes fueron? Miren, cuando estaban en el patio, pregunta Pilato, ¿qué dice? ¿Soltamos a Barrabás o soltamos al Señor? ¡A Barrabás, a Barrabás, a Barrabás! ¿Y qué hacemos con esto? Los líderes religiosos, no fue el pueblo, los líderes religiosos comenzaron a decir: crucifíquenlo, 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 crucifíquenlo. Y el pueblo se le pegó, porque el pueblo a veces no tiene sentido común. La presión del grupo se los llevó a todos. Y todo el mundo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces imagínense, miren, todo el Mesías, Jesús, caminó entre ellos, mis amados, hizo milagros, hizo cualquier cantidad de cosas maravillosas y gloriosas, se personificó, Dios mismo se apersonó entre ellos. Y ellos ya venían de ver la gloria de Dios, ellos ya venían de tener los pactos, ellos ya venían de escuchar la ley, ellos ya venían de un montón de cosas, estaban preparados. ¿Y ustedes saben qué hicieron? Lo crucificaron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, por eso, dice el verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Del mismo Israel surgen los patriarcas, del mismo Israel surgen los profetas, del mismo Israel nace el Señor Jesús según la carne, porque nació de una mujer hebrea, de una israelita, de ellos mismos. Y entonces, mis amados, ellos no lo reconocen. Entonces, ese fue el pasado de Israel. ¿Qué sucedió con Israel? No reconoció al Mesías. Ustedes saben que es tremendo. Actualmente el pueblo de Israel está orando para que venga el Mesías. El pueblo de Israel sigue esperando al Mesías. Siguen en el muro de los lamentos orando: que venga el Mesías, que venga el Mesías a salvarnos, que venga el Mesías, que venga el Mesías. Ellos siguen orando para que aparezca el Mesías. Y ya el Mesías vino. El Mesías vino hace 2000 años, caminó por su calle, la palabra se hizo hombre, caminó entre ellos lleno de gracia y de verdad, como dice la Biblia. Glorioso en todo sentido, caminó entre ellos y ellos no lo vieron, rechazaron al Señor. Y entonces, en medio de ese rechazar al Señor, entonces es que ellos son puestos a un lado, muy lindo de parte de Dios, que Dios nos dice: los echo para la basura y ya no me importan,
sino que Dios lo pone a un lado y Dios abre la puerta, porque el tropiezo de Israel fue de bendición para nosotros. Dios abre la puerta para que nosotros podamos creer. Dios abre la puerta para que el mensaje de salvación, porque ustedes se imaginan que todo Israel hubiese creído, todo Israel es salvo y listo, ya nos salvamos todos. Pero entonces Israel no recibe al Señor, se abre la puerta para que nosotros seamos salvos, y en eso nosotros somos bendecidos. Dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Miren, este nombre Israel, nosotros podemos traducirlo de muchas formas. El que lucha con Dios, son las traducciones que encontramos para Israel. El que lucha con Dios, el que es vencido por Dios, el que es gobernado por Dios. Así nosotros podemos traducir el nombre de Israel. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo que no todo el que se dice ser israelita es israelita realmente. Y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros los cristianos, porque es que no todo el que se dice cristiano es cristiano realmente. No todo el que dice yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, y anda con una Biblia bajo el brazo, no todo el que está metido en una iglesia todos los domingos es cristiano realmente. Porque no es que porque Israel decía, no, nosotros somos descendencia de Abraham, nosotros vivimos aquí en Israel, nosotros somos por eso israelitas. Es como el que dice, no, yo soy cristiano porque mi mamá es cristiana, yo soy cristiano porque, bueno, tengo una iglesia cristiana al lado. No. Miren, hay algo que es una realidad. Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Dios quiere tener hijos. Una relación directa de Él con el hombre, no nietos. No, ay, bueno, ahí viene Ítalo, el hijo de tal cristiana. No. Dios quiere tener hijos. Entonces, hay mucha gente que se hacía llamar israelita, pero realmente no era israelita porque no se estaba dejando vencer por Dios, no se estaba dejando gobernar por Dios, así como actualmente nosotros, que habemos muchos que decimos que somos cristianos. Ajá. Habemos muchos de nosotros que decimos que somos cristianos, y Dios, que conoce nuestro corazón, sabe realmente. Entonces imagínense si nosotros pudiéramos tener un escáner, ¿saben? Como ese escáner que tenían para medir la temperatura cuando yo iba entrando a Farmatodo. Entonces el escáner, si no tiene fiebre, se prendía en verde, y si tenía fiebre, se prendía en rojo. Y pusiéramos ese escáner a todos nosotros. ¿Es cristiano o no es cristiano? ¿Es cristiano o no es cristiano? Oye, sería una nota. Yo me lo pondría todos los días para ver. Pero no lo hay, mis amados. Ustedes saben quién puede pensar eso. Dios. A los pastores les podemos hacer pensar que somos cristianos. A nuestra familia le podemos hacer pensar que somos cristianos. Pero Dios, que ve en lo secreto, Él sabe si realmente somos cristianos o no. Y esto es una verdad que debería aterrorizarnos, o debería darnos tranquilidad y decir, Señor, delante de ti estoy desnudo, tú me conoces, ayúdame en mis debilidades, fortaléceme en mis debilidades y ten misericordia de mí. Pero miren, no todo el que se decía que era israelita, y no todo el que se dice que es cristiano es cristiano. Hay veces que uno dice, sí, es cristiano, lo puedo recibir en mi casa, sí, es cristiano, esto, aquello, lo otro. Y bueno, a veces son lobos disfrazados de ovejitas. Y quizás pensar en otros es fácil y es bueno, pero pensar en nosotros, si yo me sentara a examinarme, ¿qué tan cristiano ahorita? ¿Qué tanto? ¿A qué conclusión llegaría? No que me examinen a mí, que examinen cada uno de ustedes. ¿Qué tan cristiano soy realmente? Y en cuanto a eso tenemos que dar una respuesta a Dios. Y saben que es mejor dársela ahorita, no cuando hayamos partido de la tierra. Es mejor dársela ahorita. Me encantaría poder explicarle más en cuanto a esto, pero el tiempo avanza. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no que son hijos según la carne. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Miren, estos versículos de este capítulo son los que son controversiales, ¿no? Porque voy a leerlos y después los conversamos un poquito. Y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno,
de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para el propósito de Dios para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Saben? Y que se diga que Dios aborreció a un niño recién nacido, que le pusieron 2 niños en una mesa y Dios dijo: no, este no, y este sí. Oye, eso puede hacernos ruido. ¿Saben? Y cuando nosotros comparamos las dos elecciones, ¿no? Porque aquí se está hablando de una familia, la descendencia de Abraham. Cuando se habla de Isaac y de su hermano Esaú. ¿Esaú es así? No, perdón. No. Isaac y... se me fue el nombre del hermano Isaac. Ismael. Cuando se habla de Isaac e Ismael, quizás es fácil entender porque Dios elige a Isaac y no elige a Ismael. Miren, nosotros entendemos que a Abraham se le dio una promesa y el hijo de la promesa fue Isaac. Ismael fue hijo de Abraham también, pero fue hecho en la carne. Como Abraham veía que la promesa no se cumplía, él se buscó una mujer para tener un hijo. Pero eso no era lo que Dios había dicho. Dios había dicho: en el tiempo, tu esposa, que ya tiene como 90 años, y tú también, en ese tiempo no existían las pastillas que vende Leti, el laboratorio Leti, ustedes saben cuáles son. Ya Abraham también era un hombre mayor, a Sara era una mujer mayor, esta gente veía que la promesa no se cumplía. Abraham fue y estuvo con otra mujer y tuvo un hijo, Ismael. Pero entonces viene el hijo de la promesa, que es Isaac, y entonces uno dice: oye, fácilmente entendemos que se elige a Isaac porque es el de la promesa. Pero en el caso de los hijos de Isaac, en el caso de Jacob y de Esaú, que Dios elija, son 2 morochitos que están haciendo en un mismo parto, y que Dios elija a uno y desecha al otro, uno puede decir: wow, ¿qué pasó aquí? Entonces hay que entender este término de aborrecí, ¿no? Porque cuando se habla de este término, no es de que amó y odió, no es que amó más y odió más al otro, no, sino es de aceptar. En el propósito de Dios, el que estaba aceptado para el cumplimiento de la promesa era Jacob, no era Esaú. Y entonces nosotros decimos: pero ¿por qué Jacob? Si el nombre significa mentiroso y es un engañador. Y miren, conozcamos a Jacob, veamos su perfil. El bicho era un chamito que vivía a las faldas de la mamá, que todo era mami, que era un engañador, que engañó al hermano vendiéndole la comida, que engañó al papá vistiéndose como el hermano, poniéndose la ropa del hermano, un engañador por naturaleza. Y entonces vemos a Esaú, un chamo activo, un chamo cazador, un tipo que honraba a su papá. Y entonces uno dice: ¿por qué si cuando los dos están grandes, cada uno va a mostrar unas características que te dirían: elige a Esaú y no elijas a Jacob? ¿Cómo Dios hace esto? Miren, en una oportunidad le preguntaron a un predicador, una mujer se acercó y le preguntó a un predicador que ella tenía un problema, que ella no entendía por qué Dios había desechado o aborrecido a Esaú. Y el predicador le respondió: yo no tengo tanto problema con que Dios haya desechado o aborrecido a Esaú. Yo tengo problema con que, ¿por qué Dios amó a Jacob? Si, siendo Jacob el personaje que era, ninguno de nosotros lo hubiera amado. Pero Dios en su misericordia lo amó y lo eligió, así como nosotros. ¿Quién de nosotros en este lugar? Ninguno, y el que levante la mano es doblemente pecador, mentiroso y creído. Ninguno de los que estamos en este lugar merecía ni siquiera una de las gotas de la sangre que el Señor derramó. Ninguno de nosotros tenía la moral para decirle al Señor: déjate meter un latigazo por mí. Ninguno. Entonces, Dios, así como eligió a Jacob sin merecerlo, también nos elige a nosotros. Nos ama sin merecerlo, incondicionalmente. De esa forma Dios nos ama a nosotros. Si seguimos leyendo, dice el versículo 14, que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Porque cualquiera pudiera decir: Dios es injusto, recibiendo a Jacob y desechando o aborreciendo a Esaú. Pero la vida del apóstol Pablo nos explica, dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Miren qué tremendo que el asunto de la salvación y del regalo que Dios nos ha dado no depende del hombre en ningún sentido. Ni porque quiere, ni porque se esfuerce, ni porque baile bonito, no depende del hombre en ningún sentido. La salvación del hombre única y exclusivamente depende de la soberanía de Dios. Entonces, no depende, tendrá misericordia, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso es Éxodo capítulo 9, donde vemos que el corazón de Faraón se endurece para no dejar salir al pueblo de Israel, para no dejar que el pueblo de Israel se vaya. El corazón de Faraón se endurece, y entonces la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y entonces ahí pudiéramos ver más a Dios como injusto, porque nosotros pudiéramos decir: entonces Él hizo que Faraón fuese malo y endureció el corazón de Faraón para entonces mostrar su poder. Oye, eso es como injusto. Es como el que piensa en Judas. Entonces Judas fue elegido para que se fuera al infierno y fuese condenado. Eso también es como injusto, porque ¿por qué Judas no tuvo la oportunidad? Miren, son cosas que quizás no tienen que hacer pensar, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos un poquito de esto, nos damos cuenta de qué está pasando realmente. Faraón no era un pancito. Faraón no era un tipo bueno que decía: sí, yo ayudo a todo el mundo, yo le doy la mano a todo el mundo. Quieren ir, vayan, tomen dinero, váyanse, sean felices. No, ya Faraón era malo. Ya Faraón había mostrado su maldad diciendo: nacen hijos de las esclavas hebreas, maten a los varones. Se están multiplicando demasiado los israelitas, métanle más trabajo para que del cansancio se mueran y no se sigan multiplicando. Entonces ya Faraón era malo. Y en medio de esa maldad que tenía Faraón, Dios dice: este es el momento perfecto para yo liberar a mi pueblo. Y como este tipo es malo, él no va a querer, yo sí voy a querer, y va a haber una lucha de poderes. Y entonces se va a ver quién es más fuerte. ¿Y quién resultó siendo más fuerte? Por supuesto que Dios. Y eso dio testimonio para toda la tierra. Entonces, ¿realmente empujó Dios a Faraón por un barranco para que él fuese malo y entonces poder mostrar su poder? No, ya Faraón era malo. Dios solamente aprovechó el momento. Lo mismo pasa con Judas. Porque entonces nosotros decimos: oye, pero Judas estuvo entre los 12 discípulos. ¿Por qué se perdió Judas? ¿Por qué fue Judas el que traicionó? ¿Por qué permitieron que el diablo entrara en Judas para que traicionara al Señor? ¿Cómo es este negocio? Miren, entre los dos, esto es muy tremendo, entre los 12 discípulos que el Señor elige, todos estaban siendo constantemente probados. Miren, allá había un celote. Los celotes eran asesinos hebreos y su objetivo principal eran los cobradores de impuestos. Y entre los 12 discípulos había un celote y había un cobrador de impuestos. Habían los dos. Cuando el Señor los mandó de dos en dos en predicar, seguramente mandó al celote y al cobrador de impuestos. Y cuando los sentaba a comer, seguramente los sentaba al lado del uno del otro, porque todos estaban siendo probados. Ustedes saben que manejaba Judas el dinero, la bolsa del dinero. Y al parecer Judas siempre había sido avaricioso. Y Judas no aguantó la tentación. ¿Y qué nos dice la Biblia que hacía Judas? El administrador del dinero del ministerio, Judas robaba. Echaban 10 monedas y decían: no, señor, echaron 3. El Señor: Judas, echaron 3. No, perdón, echaron 1. Y se metía 4 en el bolsillo. Judas fue el que no cerró las puertas en su vida para nada. Y entonces allí se pierde Judas. Pero no podemos decir entonces que Dios fue injusto mandando a Judas al infierno. No, todo el mundo fue probado. Todo el mundo fue probado y Judas decidió seguir sus malos caminos. Miren, así somos nosotros muchas veces, mis amados. Hemos visto el amor de Dios, hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto su favor en nuestras vidas, sabemos que Él murió por nosotros y aún así decidimos seguir haciendo lo malo. Aún así. Y entonces decimos: lo que me pasó es culpa de Dios. ¿Es culpa de Dios, hermano, de verdad? ¿O es que no hemos cerrado todas las puertas de nuestra vida? ¿O es que seguimos coqueteando y jugando con lo que no deberíamos coquetear y jugar? ¿O es que seguimos estando en lugares donde no deberíamos estar? ¿Es culpa de Dios realmente o es nuestra culpa? Dice el versículo 18: de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, el apóstol Pablo está diciendo, mira, o sea, si tú eres una persona inteligente, tú no deberías ponerte a pelear con Dios. Porque imagínense ustedes un alfarero haciendo un vaso de barro y el vaso de barro peleando con el alfarero. No, así no, no, así no. Y se mueve para acá para que salga de otra forma, mejor así. Pero ya va, ¿quién te está haciendo? ¿Quién te está esculpiendo? ¿Quién es el que sabe? Y el vaso de barro, no, párate un momentico, alfarero. A mí la cosa no me gusta así. Cualquiera diría, oye, pero este barro sí es abusador, ¿vale? Este barro, ¿qué le pasa? Está loco. Pero muchas veces nosotros somos así. Queriendo altercar con Dios, queriendo decirle a Dios cómo tiene que ser nuestra vida. Pero ya va, ¿quién es Dios? ¿Y quién es la creación? O mejor aún, ¿quién es el Padre y quién es el Hijo? Miren, Matías está con un cuento, él todos los días quiere que yo le compre un sobrecito de esta cuestión de Panini, del álbum del Mundial. Y él no entiende que eso es dinero botado, que eso es dinero perdido. Cuando yo llenaba álbumes que estaba muchachito, siempre me engañaban, por lo menos me engañaban, porque nunca me llegaron a dar nada. Al final del álbum salían los premios, una bicicleta, un Nintendo, un Sega, un Atari. No, tú llenabas el álbum, lo ibas a retirar y te daban un ludo. Tú me dices, pero yo quiero la bicicleta. No, te toca el ludo. Pero por lo menos te engañaban. Ahorita el álbum de Panini, cada sobre vale $1. Son 600 barajitas, trae 5. Para tú llenarlo sin que se te repita ninguna, tienes que comprar por lo menos 150 sobres. A $1 son $150. Y el Matías, eso es lo que, papito, no pues. Papá, pero yo lo quiero. ¿Qué vas a hacer? Yo lo necesito. Él no entiende que no, pero él quiere que sí, pero como yo soy su papá y entiendo que no, es no. Pero él pelea conmigo y se pone bravo. Miren, yo digo que eso es hasta del diablo. En todas las iglesias del colegio está un estancito donde venden el álbum, las barajitas. Y todos los días Matías sale del colegio bravo. Pero es que él no entiende, pero yo sí entiendo. Así somos con Dios. Peleamos con Dios. Y es que no entendemos. Y Dios desde el cielo, Dios no es como yo, que le doy un leve a Matías. ¡Camina para el carro! No, mentira, tampoco así. Pero no, papito, quizás el primer día, el lunes, papito, no te lo voy a comprar, no te lo puedo comprar, eso es muy caro, eso no sirve para nada. Pero ya el jueves, que ya estoy cansado, una patadita, dale para el carro que aquí no hay barajita. ¿Saben? Pero Dios es todos los días así. Dios todos los días, no pelees conmigo. Lo que yo estoy permitiendo, o quizás lo causaste tú y yo lo permito para enseñarte, o quizás lo estoy causando yo para que crezcas. Pero no peleemos con Dios. No seamos tan tontos como el barro que pelea con el alfarero. No seamos tan tontos. Mis amados, lo que Dios hace en nuestras vidas, aceptémoslo. Y digámosle, Señor, ¿cómo le doy la vuelta a esto? ¿Cómo puedo hacer que esto sea mejor para mí? Dice el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? ¡Wow! Esto parece un trabalengua. ¿Qué es esto? ¿Cómo entendemos esto? Miren, es lo mismo. Dios por mucho tiempo estuvo aguantando las malas actitudes de Faraón. Dios por mucho tiempo estuvo aguantando todo el pecado de Egipto. Dios por mucho tiempo estuvo aguantando toda su idolatría. Todo, hasta que Dios dijo, listo. En Ramsés II, comprobado por la National Geographic, comprobado por Nat Geo, comprobado por History Channel, Ramsés II fue el faraón que gobernó en el tiempo de los judíos. Ramsés II es el tipo. Todo lo que se ha acumulado hasta aquí llega. Aquí libero a mi pueblo y los castigo un poquito a los egipcios por todo lo que han hecho, por toda su idolatría y por todo lo que se merecen. Entonces, ¿quién puede decirle a Dios que no haga eso? Nadie. Miren, yo una vez estaba en un liceo predicando. Esta semana comenzamos nuevamente, si Dios permite, y que nos quiera acompañar. Una vez estaba en un liceo predicando, y ahorita en los liceos uno se consigue cualquier cantidad de muchachitos que dicen que son ateos, ¿no? Y uno de ellos viene y me dice, no, pero ¿cómo es posible que Dios
castigara y matara a un montón de gente de Israel, Dios de Egipto hiciera todo lo que hizo y no le importara, entonces Dios es injusto porque aquellos sí los mató y a estos los salvó. Y yo le dije, mira, ¿qué harías tú si tú tienes un hijo y una persona te lo secuestra y no te lo quiere entregar? No quiere. Y tú tienes todo el poder, hermano, todo el arsenal nuclear para defenderte y para liberar a tu hijo. ¿Qué harías? ¿Dejarías que te maten a tu hijo y te lo sigan golpeando cuando tú tienes la capacidad de liberarlo? ¿Qué harían ustedes? Yo lo libero, hermano. Yo no me caigo a coba un misil nuclear de por lo menos 20 toneladas de esta cuestión y listo, denme a mi hijo. Y el que diga no, hermano, bueno, debe ser que el chanito es muy malo y quiere que se lo quede, quizá, pero ni aún salváramos a nuestro hijo. Y Dios dijo, yo quiero que mi hijo se vaya. No, que no se va, que si se vaya esto. Yo quiero que mi hijo se vaya, yo quiero que mi hijo se vaya y mi hijo se va. Y se fue. Y eso fue notorio y dio gloria y dio fama al nombre de Israel, al nombre del Dios de Israel por toda la tierra. Entonces la cosa cumple doble propósito. Es castigado el que merece ser castigado, o triple propósito. Es liberado el que merece ser liberado y el nombre de Dios es glorificado. Porque miren, a veces uno quiere vivir como si todas las cosas tuvieran que salir perfectas para mí. Pero resulta que en este juego todas las cosas juegan para que su nombre tenga gloria. Todas las cosas juegan para que Él reciba gloria. Dice el verso 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Saben? De alguna forma Dios está diciendo, bueno, vamos a leer un poco más porque todo está en la misma línea. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Saben por qué? Dios está hablando acá de que al que Dios no llamaba a su pueblo, los gentiles con los cuales Dios no tenía absolutamente nada que ver, con los cuales Dios no se relacionaba, y aún más, Dios le había dicho a su pueblo, no se junten mucho con esa gente, a ellos ahora Dios los está llamando. Y les está diciendo, vengan, relacionémonos, sean mis hijos, seamos amigos. Al que Dios decía que no amaba o al que Dios no decía nada, ahora Dios dice, lo amo, porque Dios ama a la iglesia. No, Dios no ama un poquito más a Israel y un poquito menos a la iglesia. No, Dios nos ama, mis amados. Somos amados de la misma forma, con la misma intensidad, con el mismo poder. Dios nos ama. Y entonces Isaías dice un poquito en cuanto a esto, porque Isaías dice, si Dios hubiera borrado todo el pueblo de Israel y lo hubiera eliminado todo, mira, se acaba Israel, deja de existir. Ese es el plan que hay actualmente. De hecho, en estos días estaba escuchando un audio de cómo Israel quiere comenzar a vender gas a Europa. Yo no sé cómo van a hacerlo. Ustedes saben que Rusia es el que le vende gas a Europa, a Alemania, a todos estos países, es Rusia el que vende. Pero como ellos ahora están con todos sus problemas por la invasión y la guerra en Ucrania, Rusia dijo, no te voy a vender más gas. Israel quiere comenzar a vender gas y Rusia dijo, lo haces y te borro, te elimino, te desaparezco. Lo que ellos no saben es con quién se están metiendo. Eso es lo que ellos no saben, que les va a salir el papá. Y ay, Dios mío, cuando salga el papá a defenderlo. Pero miren, aún a pesar de esto, ese plan de eliminar a Israel desde hace mucho tiempo siempre ha estado. Pero Dios siempre ha mantenido un remanente. Dios siempre ha mantenido un grupo, aún de judíos, de israelitas que conocieron al Señor, que sirvieron al Señor. Y entre ellos se pone el apóstol Pablo como ejemplo, ¿no? En el capítulo siguiente. El apóstol Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín, yo fui fariseo, fui circuncidado al 8º día, más israelita que yo, pocos. Y fui salvo. Dios me permitió conocer al Mesías.
Entonces, dice Isaías, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado de sentencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué queda de la ciudad de Sodoma y Gomorra? Se encontraron las ruinas, lo que se cree que son las ruinas de Sodoma y Gomorra. ¿Y saben qué quedó? Nada. Hay pequeñitos pedacitos de piedra de dos ciudades que tenían muchísima gente, pero que por toda su perversidad fueron borrados. Isaías está diciendo, si Dios no hubiera sido misericordioso con nosotros, como Sodoma y Gomorra hubiera terminado Israel, borrado de la faz de la tierra. Y para terminar, verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Miren, esa roca se nos está hablando de Cristo. Se nos está hablando de que el que crea en Cristo, del que se rinda a Cristo, del que se deje gobernar por Cristo, no va a ser avergonzado. ¿Saben? Entonces, si quizás alguien pudiera tener una preocupación de que, ay, si Dios desechó a Israel y después desecha a la iglesia, no. Número uno, Israel no fue desechado. Eso lo vamos a ver en el capítulo 11. Hay un plan para Israel. Israel no fue desechado. La iglesia tampoco va a ser desechada, porque el que cree en Cristo, el que se deja gobernar por Cristo, jamás va a ser abandonado, jamás va a ser avergonzado. Pero miren, me gusta esto que dice el apóstol Pablo, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Saben por qué? Ya para ir cerrando y haciendo un resumen, miren, a mí me impresiona algo, y ojalá nosotros fuésemos así. Aquí Pablo está diciendo, preferiría ser maldito yo, anatema, preferiría ser yo condenado para que Israel fuese salvo. Pero ¿cuál era la relación del apóstol Pablo con Israel en ese momento? Le daban más palo que una gata ladrona. Israel odiaba al apóstol Pablo. Uno de sus peores enemigos era el apóstol Pablo. Si pudieran imprimir carteles con cara de se busquen y donde lo agarren, mátenlo, Israel lo hubiera hecho. Y entonces Israel está diciendo, Pablo está diciendo, si yo pudiera ser condenado para que ellos fuesen salvos, lo aceptaría. Eso no es amar al enemigo. Eso no es carácter de Cristo. Pero nosotros nos hace algo a alguien y queremos que Dios lo aplaste con un camión. Y después decimos bajítico de bendiciones. Porque realmente lo que queremos es el camión. Sí, hay gente que dice que te aplaste un camión de bendiciones, pero el aplaste lo dicen duro y el de bendiciones chiquitito. ¿Saben? Nosotros con nuestros enemigos muchas veces no actuamos como está actuando el apóstol Pablo. Porque es que en la palabra siempre hay un consejo práctico. El apóstol Pablo está amando a su enemigo al punto de que es capaz de dar su vida para que su enemigo sea salvo. Somos nosotros iguales. Ustedes saben quién sí fue igual y mejor y perfecto: el Señor. Romanos capítulo 5, el pastor habló de eso. ¿Saben? Ninguno de nosotros lo merecía y Él murió por nosotros. Pero nosotros a nuestros enemigos, mientras más le podamos meter el pie, más lo hacemos. Mientras más daño lo podemos hacer. No que a mi vecino que tenemos problemas le cae mal que yo ponga esto aquí. Lo pongo. Todos los días, a la misma hora. Es más, averigua la hora que va saliendo del trabajo para ponérselo cuando va saliendo. Porque chocamos, porque nos gusta chocar. Pero no es lo que estamos viendo aquí en el carácter de un hombre que tiene a Cristo formado. Él más bien está diciendo, si a mí me pueden matar para que ellos sean salvos, mátenme. Miren, lo otro que yo veo aquí que es muy tremendo. Dios no quiere gente en el cielo que llegue diciendo, aquí está Ítalo, estoy en el cielo, me lo merezco. Prediqué durante 20 años, 3 veces todos los domingos. Entre semanas visitaba y evangelizaba y visitaba a los enfermos y ayudaba a los pobres. Aquí estoy, me lo merezco. O sea, Dios no quiere que nadie pueda tener el gusto de decir, estoy en el cielo porque me lo merezco. ¿Ustedes saben qué quiere? Dios, gente que llegue, salve y pueda decir, Señor, aunque no me lo merecía, tú me estás ahí.
Me amaste, me perdonaste y me salvaste. Pónganse sobre el que vamos a orar. La justicia que es por la fe. Israel no quería ser justificado por fe. Israel quería ser justificado en sus obras. No, pónganse en sus. Vamos a orar. Esto es para orar. Israel quería ser justificado en sus obras, en su esfuerzo. Pero Dios quiere que nosotros nos rindamos. Eso quiere Dios. Que podamos decir, Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito. Puede que sea millonario, díganme amén por eso. Puede que tenga mucha plata, díganme amén por eso. Puede que sea un súper estudiado con súper título, que sea lo que sea. Pero ¿sabes qué, Señor? Te necesito. Te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito en mi vida. Yo creo que esa tiene que ser nuestra oración. Constantemente tenemos que orar y decir, Señor, necesito que tú obres en mi vida, que me fortalezcas contra el pecado, que me fortalezcas para honrarte, para ser un cristiano de verdad. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios amado, gracias. Gracias, Señor, porque ciertamente no merecemos este honor que tenemos delante de ti. No lo merecemos, Señor. Sin embargo, tú nos amaste, decidiste amarnos. Gracias porque en ti, y eso es lo más lindo, Señor, no simplemente nos dice, sí, te abro la puerta, a ver y resuelve, sino que en ti tenemos todas las herramientas para únicamente rendirnos y decir, Señor, te necesitamos, transforma mi vida, ayúdame a dejar este vicio, ayúdame a dejar esta atadura, ayúdame a dejar de ser grosero, ayúdame a dejar de ser mentiroso, ayúdame a dejar de ser cualquier cantidad de cosas que podamos estar haciendo. Te necesitamos, Señor, te necesitamos, Padre amado. Necesitamos tu obra en nuestras vidas, necesitamos el abrazo de tu espíritu en nuestras vidas, necesitamos la fortaleza de tu espíritu en nuestras vidas, en nuestro andar, en nuestro caminar. Señor, no importa la experiencia, no importa los títulos, no importa lo que humanamente hayamos logrado, te necesitamos, Dios mío, te necesitamos, Señor. Somos como un bebecito que necesita de sus padres para poder vivir, para poder crecer. Nosotros te necesitamos que tú nos guíes, necesitamos que tú nos dirijas, Señor, necesitamos que tú nos fortalezcas, Señor, te necesitamos, Dios mío. No queremos ser como Israel, que era ciego y quería por sus propias obras, por su propio esfuerzo, entonces recibir lo que tú tenías, sino que nosotros entendemos que nos rendimos delante de ti. Queremos ser gobernados por ti, queremos ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Queremos ser verdaderos cristianos, Dios mío. Queremos manifestar tu carácter a nuestros enemigos, al hermano que me cae mal, el hermano con el que discutí, que está bravo conmigo y yo estoy bravo con él. Ayúdame a manifestar tu carácter de verdad. Ayúdame a amar, ayúdame a dar el brazo a torcer, ayúdame a ser humilde, ayúdame a no tirarme la de más bravo que los demás, sino que te podamos mostrar a ti, Señor, tu gracia, tu amor, tu misericordia. Que donde nos podamos parar seamos verdaderamente embajadores tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y amén. Dios les bendiga.